Yo no sé para usted, pero para mí es un lugar de reposo. Amén. Venimos a este lugar de pronto, como decía, uy, bien cansados, pero llegamos a este lugar, mi hermano, y es como uno de esos aparaticos que están por ahí, ¿cierto? A recargar baterías. Así que mi hermano, usted no puede dejarse vencer hoy por el sueño. Le digo, no lo digo porque a mí no me pase, sino porque el cansancio puede producir eso, ¿cierto? Pero usted no lo va a dejar. Usted se va a espabilar, se va a mover un poquito. Si siente como que, uy, entonces usted se va a levantar, se va a hacer a un ladito, ¿cierto? Se va a levantar, se va a poner de pie y no se va a dejar vencer en esta noche del sueño o del cansancio, porque hemos venido a este lugar con un propósito, y es el de escuchar la palabra del Señor. Amén. Ya le hemos adorado, le hemos exaltado, y nuestro corazón está, bueno, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, así que pilas. No se deje vencer de la carne. Deje que esa disposición del espíritu aflore, ¿cierto? Y que usted pueda estar atento a lo que el Señor quiere hablar en esta noche. Amén. Fama. Le he puesto así como título al mensaje de hoy. Fama. Y es que vivimos rodeados de fama. Y no estoy hablando de la fama de la esquina, ¿no? La de la banderita roja. Oiga, ya no tienen banderita roja las famas, ¿cierto? Antes las famas tenían bandera roja. Pero no estoy hablando de esa fama. Estoy hablando de el éxito. Estoy hablando de la posición número uno que quieren tener las personas, ¿cierto? Y hoy en día vemos mucha gente con deseo de fama, ¿sí? De aplausos, de renombre. Y creo que todo eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Y triste y desafortunadamente es algo que ha venido afectando no solamente al mundo, sino que eso es como el agua entre los dedos. Se empieza a ir y se empieza a meter entre la iglesia, poco a poco. Y entonces ve uno en la iglesia gente que quiere ser famosa, gente que quiere ser number one, que quiere ser el primero, que quiere llamar la atención, que quiere el reconocimiento y el aplauso. Por eso le quiero invitar en esta noche a que vaya conmigo, me acompañe a la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5 y el versículo 21. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 21. Amén. ¿Ya lo encontró? ¿O ya está ahí en la pantalla? Dice, es el último versículo de esta carta. Y dice el apóstol Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eso es todo lo que dice el apóstol al final. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, una vez más. Nuestros labios proclaman tu grandeza y tu poder, pero nuestros labios también declaran nuestra necesidad de ti, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que hables al corazón, que hables a nuestra mente, que hables a todo nuestro ser, Señor. Que estemos dispuestos a escuchar tu voz. Voz poderosa, Señor, que quebrante nuestros corazones, pero voz también suave, ese silbido apacible, Señor, que puede traer paz y consuelo a nuestro ser. Háblanos, Señor, porque necesitamos, Señor, con urgencia, necesitamos, Señor, con desesperación escucharte a ti, Señor. Todo el día, Señor, tal vez hemos escuchado muchas otras voces, muchas otras cosas, Señor. Hoy queremos
terminar esta jornada escuchando tu preciosa voz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita todo impedimento, quita todo aquello que no sea tuyo, aún toda carnalidad, Dios, toda humanidad, Señor, que se quiera meter entre tu voz y nuestro entendimiento, Señor, para que tu nombre sea exaltado y nuestras vidas sean edificadas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces el tema, aunque el título es fama, el tema es ¿cómo me guardo de la idolatría? Resulta, le voy a contar, que el apóstol Juan fue el único de los 12 que no murió torturado. ¿Sí escuchó lo que le dije? El apóstol Juan fue el único de los 12 apóstoles que no murió torturado. Lo cual no quiere decir que no fue torturado. Usted podría decir, uy, menos mal que no. Yo pensaría, uy, no, pobrecito del apóstol Juan. Porque los demás por lo menos murieron en la tortura, pero el apóstol Juan fue torturado y no murió. Y después de esa tortura fue exiliado por allá a una isla, Patmos. Pero él no solamente pasó por esas circunstancias tan duras, él fue el pastor de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y resulta que la ciudad de Éfeso fue una ciudad muy rica, hermano, pero muy rica. Tenía mucha fama, tenía mucho poder esta ciudad porque era una ciudad portuaria. Como quedaba en el puerto, entonces muchos barcos llegaban hasta ese lugar porque era muy comercial y se movía demasiado dinero, demasiadas riquezas. Así que los que vivían en Éfeso posiblemente eran ciudadanos muy opulentes, muy ricos, ¿sí? O sea que la ciudad de Éfeso posiblemente no es que haya sido la iglesia de Éfeso no es que haya sido de pronto una ciudad muy pobre. Seguramente también era rica. De hecho, el apóstol Juan le escribe a la iglesia en Éfeso, allá en Apocalipsis, ¿cierto? Y le hace un halago, pero también, como a todas, les da una crítica. Pero él fue el pastor de esta iglesia. Y resulta que allá en Éfeso, a pesar de ser un centro comercial, bueno, sí, un centro de comercio, y de ser una ciudad también de reconocimiento intelectual, era una ciudad muy idólatra, tremendamente idólatra. Se peleaban con la ciudad de Atenas por la idolatría. Resulta que allá hay un lugar, y todavía existen las ruinas de un lugar llamado el Areópago, o también conocido como el anfiteatro, que es un teatro, media luna, ¿sí? ¿Ustedes han ido a la Media Torta de Bogotá? Bueno, hagan de cuenta lo mismo, pero arruinado. ¿Sí? Y entonces ahí en ese lugar, en el anfiteatro, la gente que tenía plata mandaba construir una estatua para ellos. Entonces le decían a alguien, construye una estatua para mí y la pone en el anfiteatro y listo. Y como había tanta plata, pues mucha gente hacía eso, y ese anfiteatro era lleno de ídolos, lleno de estatuas. Pero no se confunda, mi hermano. No quiero que piense en que eran estatuas como las vemos hoy en día, que usted de pronto ve la estatua allá de, no sé, del David, de Rafael, y usted dice, uy, esa es una obra de arte. No, ellos no construían esas estatuas como obras de arte. No era la intención que la gente las mirara y dijera, uy, tremenda obra de arte. No, la intención de construir la estatua era que la gente llegara y se postrara delante de la estatua y adorara a la persona que representaba esa estatua. ¿Usted se imagina la cantidad de ídolos que habían allá? Eso pasaba en Éfeso. Y además de eso, pues se había levantado un movimiento intelectual muy tremendo que atentaba contra el conocimiento de la palabra de Dios, que atentaba contra el evangelio. Y ese movimiento intelectual que se había levantado, que era el gnosticismo, decía que Jesús
no era Dios. Pero otro lado decía que Jesús sí era Dios, pero que no era humano. Y entonces habían parte y parte. Y ellos no podían concebir, porque es algo que no se puede entender con esta mente limitada humana, que Jesús fuera perfectamente hombre y perfectamente Dios. Entonces ellos, como no lo podían entender, los gnósticos, entonces decían: no, Jesús era Dios pero no era hombre. Y otros decían: no, Él era hombre pero no era Dios. Y se peleaban eso. Entonces el apóstol Juan, por eso cuando usted lee las cartas y cuando lee el evangelio y aún cuando lee el Apocalipsis, el apóstol Juan ataca mucho el movimiento del gnosticismo, que no es otra cosa sino humanismo, el querer entender las cosas de Dios desde nuestro intelecto. Entonces él viene atacando todo eso, y al final de esta carta les dice: entonces, guárdense de los ídolos, guárdense de los ídolos. Pero mi hermano, no quiero que ignoremos, como dice el apóstol Pablo, y pensemos que eso era cosa de allá. Ah, no, eso era allá en esa época y eran los efesios, era en Éfeso. No, si nosotros somos conscientes, si nos damos cuenta, hoy en día también hay ídolos, ¿o no? Solo que ya no son de piedra, ¿cierto? Pero definitivamente, mientras existan personas que idolatren y adoren a otros, el ser humano siempre buscará ser adorado. Porque si existe gente que quiere ser idolatrada, es porque hay otros que los adoran, que los idolatran. ¿O le parece a usted que gastarse más de $1.000.000 para ir a ver a una mujer cantando, eso no es como mucho? Y entonces otros podrían decir: ah, pero yo veré en qué me gasto mi plata. Sí, claro, pero ya es una exageración y ya la ponen en un lugar que no debe ser. Y es que la idolatría es algo demasiado sutil. Cuando menos pensamos, podemos estar cayendo en idolatría y ni siquiera nos damos cuenta. Y hoy quiero que hablemos de eso, de qué es la idolatría. Ese mismo versículo de Primera de Juan capítulo 5 versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, es decir, el primer lugar. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? ¿Está ahí? Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ahí está definida la idolatría, mi hermano. ¿Qué es idolatría? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Yo le pregunto en esta noche: ¿cuál es el lugar que quiere ocupar Dios en nuestro corazón? El primero, ¿cierto? El primer lugar. Y el segundo tiene que estar a años luz del primero. A años luz. Él quiere estar en el primer lugar y no estar ahí debatiéndose en ese primer lugar con alguien o con algo. Él quiere ocupar ese primer lugar y estar muy lejos del segundo puesto. Que usted pueda decir, que yo pueda decir: Señor, tú ocupas el primer lugar en mi corazón. Eres lo más importante en mi vida. Eres lo que yo más amo en mi vida. Eres lo que yo más necesito en mi vida. Así que ese deseo de figurar, de ser los mejores, de ser tal vez los más inteligentes, de ser los más reconocidos, de ser los más famosos, de ser los primeros, esa idolatría está muy ligada a algo que es el ego, que es el yo, que es el orgullo, la altivez. ¿Sabe usted que a los niños no hay que enseñarles a que sean idólatras? No es necesario enseñarles. A los niños no hay necesidad de enseñarles a que sean egoístas. ¿Sabe que una de las primeras palabras que dice un niño, además de mamá o papá, es mío? Mío. Esa es una de las primeras palabras que dice un niño. Y no es necesario que se la enseñemos. Él aprende solita. Dice mío. Y hace así de una vez, ¿cierto? Y no se lo quiere dar a nadie. Mío.
y de pronto no puede decir nada más, pero la sola actitud ya demuestra ese orgullo y esa altivez. Viene, como digo yo, en el chip, viene en nuestra naturaleza ese deseo de adorar. Y es que la adoración es innata, hace parte de nosotros. El ser humano fue creado para adorar. ¿Sí sabía eso? El hombre, el ser humano, fue creado para adorar. Y si nosotros no estamos adorando a Dios, estamos adorando a algo o a alguien. Pero usted no puede decir, yo no puedo decir, no, yo no adoro a nada. Ni siquiera un ateo puede decir eso. Él puede estar adorando a su propio intelecto, a su propio yo, a su propia ideología. Puede estar aferrándose a eso y puede estar adorando a algo o a alguien que no es el Dios verdadero. Pero todos adoramos, queramos o no. Y como somos adoradores por naturaleza, entonces también por naturaleza somos una fábrica de ídolos. Eso lo dijo Juan Calvino. Ay, dije Juan Calvino. Pero eso lo dijo Juan Calvino. Dijo que el hombre es una fábrica de ídolos. No hace falta sino ver al mundo. Y se dice, sí, definitivamente el ser humano todo lo quiere idolatrar. Todo lo quiere idolatrar. Entonces, ¿cómo respondo yo a eso? A esa recomendación que nos hace el apóstol Juan ahí en ese último versículo. Él nos dice, guárdense de los ídolos. ¿Cómo poderme guardar de la idolatría? ¿Cómo me guardo de la idolatría? El apóstol Juan le está escribiendo a la carta a la iglesia y le escribe a una iglesia que él considera que es una iglesia ungida, que es una iglesia que no es ignorante. Mire lo que dice anteriormente en el capítulo 2 versículos 20 y 21. Dice, pero vosotros, ya hablando a la iglesia, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que él está asumiendo, el apóstol Juan está asumiendo que la iglesia es ¿qué? ¿Están conmigo? Que la iglesia es ¿qué? Ungida, pero que además no es ignorante. Está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo y ustedes no ignoran la verdad. Ustedes conocen la verdad. Hoy podríamos preguntar, ¿conozco la verdad? Hoy podríamos preguntar, ¿tengo la unción del Santo que me enseña todas las cosas? Lo dice ahí, que me da conocimiento de todas las cosas. ¿La tengo? Pues si la tiene, mi hermano, gloria al Señor. Y si no la tiene, hoy vamos a decirle, Señor, yo quiero esa unción. Y es que es a través del conocimiento, es a través de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana, que nosotros podemos combatir a la idolatría. Usted va a encontrar en toda la primera carta del apóstol Juan repetida una palabra: sabemos, sabemos, sabemos. Y que cuando usted lea la palabra de Dios, se diga, yo sé eso, yo entiendo eso, yo conozco eso. Pero no es una sabiduría humana, mi hermano, es la sabiduría del Santo, porque es la unción del Santo, porque es la mente de Cristo la que nosotros necesitamos, la que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Así que consideremos entonces 3 aspectos de cómo guardarnos de la idolatría. ¿Cómo me puedo guardar de la idolatría? Primero, sabiendo que es un pecado. Lo primero que tengo que saber es que la idolatría es un pecado. Volvamos al capítulo 5 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios
¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Le guarda y el maligno no le toca. Así que lo primero que tenemos que saber, mi hermano, es que la idolatría es pecado. La idolatría es un pecado y es tal vez uno de los pecados, podríamos decir, que más abomina Dios. Si nosotros vamos a los mandamientos, a los 10 mandamientos, a la ley moral, lo primero que el Señor nos dice, ¿qué es? No te harás dioses ajenos delante de mí. Le dice, no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que está ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que el Señor está diciendo ahí que no solamente la idolatría es un pecado que va en contra de sus mandamientos, sino que Él la aborrece porque Él es un Dios celoso. Si ve, mi hermano, que Dios quiere ocupar el primer lugar y no lo quiere compartir con nadie, su gloria. Y además dice ahí que si alguien llega a cometer ese pecado, entonces Dios visitará la maldad de esa persona, no solamente hasta la tercera, sino hasta la cuarta generación, porque lo aborrecieron a Él. Y es que el apóstol Juan dice ahí en el versículo 18 que no practica el pecado porque Jesucristo, aquel que fue engendrado, le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe que hay un maligno que nos quiere tocar, que nos quiere hacer daño, que nos quiere lastimar, que quiere dañar nuestra relación con Dios, que quiere que Dios no sea el número uno en nuestras vidas? Hay un maligno que está dispuesto a dañar esa amistad que tenemos con Dios, que quiere tocarnos. Pero dice que si nosotros estamos con Cristo, que si nosotros no practicamos el pecado, es porque aquel Jesucristo que fue engendrado por Dios nos guarda, nos protege. Desde el principio el maligno quiso tocarnos y desafortunadamente pudo tocar a la mujer, ¿cierto? ¿Y con qué la tocó? ¿Qué palabras le dijo él? Cuando ella le dice, sí, podemos comer de lo que queramos, menos de este fruto, porque si comemos de ese fruto vamos a morir. ¿Qué le dice el maligno? Le dice, no van a morir, sino que si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. ¿Qué es eso, mi hermano? Idolatría, egoísmo, orgullo. Que el ser humano quiera ser como Dios. Y entonces ella, apenas le dijeron eso, vio que el fruto era codiciable. Y ya usted conoce la historia de lo que pasó después. Así que el maligno ha querido tocar y lo logró hacer desde el principio. Y el maligno quiere que nosotros quitemos nuestra mirada del único Dios y que la pongamos en otras cosas o aún en nosotros mismos. Dice la palabra que ellos, Adán y Eva, después de que comieron de eso, aprendieron a saber lo que era bueno y lo que era malo. Pero el apóstol Pablo dice que el hombre, ahí en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que el hombre en su entenebrecido corazón, en su corazón necio, creyó saber que era lo correcto, creyó saber lo que era bueno, pero que creyendo ser sabio se hizo necio. ¿Y sabe qué consistía esa necedad? En hacer imágenes de hombres, de animales, de aves, de cuadrúpedos. ¿Qué es eso? Idolatría. Idolatría, mi hermano. Y yo quiero que en esta noche veamos un ejemplo muy claro. Vamos a estar aquí en la primera carta de Juan, pero también vamos a mirar en Jueces capítulo 10. Jueces es uno de los libros
para mí más tristes. Yo no sé si usted piensa igual, pero es un libro tan triste porque muestra la naturaleza nuestra, muestra cómo somos nosotros de necios, de tercos, que el Señor nos habla y nosotros escuchamos un ratico, pero después nos apartamos y nos va mal, y entonces Dios otra vez nos rescata, y después de que nos sentimos a salvo, otra vez le damos la espalda y nos va mal, y otra vez Dios, y así. Yo no sé cuántas veces pasa eso, como 10 veces tal vez, pero así. No crea que esa es una historia que está ahí escrita para que usted y yo digamos: ay no, Israel, sí, es que Dios mío. No, eso está ahí escrito para que nos veamos nosotros mismos reflejados en nuestra terquedad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos ha hablado y nosotros terqueamos y terqueamos? Pues hay un juez que es Jefté. Dios levantó un juez llamado Jefté, y en el capítulo 10, versículo 6, resulta que el pueblo, como cosa rara, se había vuelto a los ídolos. Y dice ahí, vamos a leer los versículos. El versículo 6 dice: los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque adoraban a Baal y a Astarte o Astarot, y también a los dioses de los sirios, los sidonios, los moabitas, los amonitas, los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron ¿de qué? De adorarlo. Dejaron de adorar a Dios por adorar ¿a quién? A Baal, a Astarot. Y no les bastó con esos dos, también a los dioses de los sirios, sidonios, moabitas, amonitas, filisteos. Mejor dicho, les pasaban cualquier ídolo y ellos se postraban allá delante de ese ídolo. Eso hacía Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que había visto las maravillas de Dios. No conocían a Dios y dejaron de adorarlo por adorar a otros dioses. Continuamente Israel pecaba contra Dios, contra idolatría. Así que, mi hermano, no podemos ignorar eso. Si queremos guardarnos de la idolatría, debemos saber que la idolatría es ¿qué? Un pecado. Un pecado. Es lo primero que tenemos que saber. Y nosotros, no solamente con la idolatría, sino con cualquier pecado que sea, debemos aprender a dimensionar el pecado. Escúcheme lo que le voy a decir. A veces le decimos a la gente que haga una oración muy rápido, ¿cierto? Repita después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, ¿cierto? Límpiame y ya. Uy, nació de nuevo. Espere. Ya le explicó la dimensión de lo que es el pecado. ¿O usted tiene claro la dimensión de lo que significa el pecado? Del mal que causa el pecado, de lo que produce el pecado, de cuál debe ser sus sentimientos o sus afectos hacia el pecado. ¿Usted tiene claro eso? Nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo debemos ver al pecado? ¿Cómo? Como algo que es: ay, sí, ya el Señor lo limpia, listo, chao, listo, sale. No. El pecado es lo que aparta a la humanidad del Señor, del Dios, de su creador. El pecado fue lo que rompió esa comunión. El pecado es lo que nos hace tanto daño y nos lastima tanto, y que tiene a las personas cautivas, y que tiene a las familias destruidas. El pecado debe tener en nosotros una dimensión mucho más grande que simplemente: ah, si el Señor lo limpia, su sangre lo limpia y chao. Como pasando un carro por un lavadero y chao, ya salió. Tiene que dolernos saber que hemos pecado. Debe haber un acto de contrición tan fuerte en nosotros como David nos lo explica en el Salmo 51, y decir: Señor, contra ti, es que contra ti he pecado.
Debe haber nosotros un conocimiento del pecado como lo había en José, que le decía a la mujer: pues que cómo vamos a hacer esto en contra de Dios. No puede ser algo tan sencillo como que, ay, sí, porque si nosotros lo vemos de esa manera, pecar va a ser muy fácil, va a ser muy sencillo. Caer en idolatría va a ser muy fácil y no lo vamos a dimensionar como es. Y vamos a empezar a pensar de pronto: ah, pues yo peco y ya el Señor me perdona y listo, porque Él ya murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y así de fácil. Por eso es tan importante profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo expresa todo esto y dice: ah, bueno, hemos sido perdonados por la sangre del Señor que fue derramada en la cruz. ¿Pecaremos entonces porque su gracia sobreabundó cuando nuestro pecado abundó? Y él dice: no, en ninguna manera. No podemos caer tan bajo otra vez. No podemos otra vez ofender al Señor. No podemos pisotear la sangre del Cordero otra vez con nuestro pecado. No podemos tomarlo a la ligera. Y la idolatría es tremendo, tremendo pecado en contra del Señor. Es dejarlo a Él a un lado como hizo Israel y empezar a mirar para otros lados. Empezar a mirar y a poner en el lugar que le corresponde a Él a otra persona o a otra cosa. Así que tenemos que saberlo dimensionar. En segundo lugar, ¿cómo me guardo de la idolatría? Sabiendo que pertenezco a Dios y no al mundo. Sabiendo que pertenezco a Dios y no al mundo. No se pierda ahí de Jueces y vuelva a Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice: ¿qué otra cosa sabemos, mi hermano? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Así que lo que tengo que saber también es que yo le pertenezco a Dios y que no le pertenezco ¿a quién? Al mundo. Mi hermano, eso es una buena noticia. Ya no le pertenecemos a ese mundo caído. Ya no somos suyos. Yo no sé si usted le perteneció alguna vez, yo sí. Y yo me alegro que un día el Señor me rescató de esa vana manera de vivir, me sacó de esa inmundicia. Y ahora cuando yo veo el mundo, yo lo veo con compasión, porque yo estaba ciego igual que el mundo. Pero el Señor abrió mis ojos y me hizo ver que yo ya no le pertenezco a Él, que ahora yo le pertenezco a Dios, que ya no le pertenezco a ese mundo sucio. Pero eso debemos saberlo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y sí que el mundo ha sido tocado por el maligno, mi hermano. Está bajo su poder. El mundo tiene cualquier cantidad de ídolos y los adora. Sin ningún tipo de vergüenza los adora. No le importa. Y ahora que existen las redes sociales, que existe la internet, usted puede ver cómo la gente adora a otros, cómo la gente cae bajo y se postra ante otros. El domingo la pastora estuvo hablando acerca de cómo canonizaron, nos dijeron en la noticia, ¿cierto? Que habían canonizado a José Gregorio Hernández. Pero usted sabía que ese hombre nunca hizo, o sea, él nunca quiso eso para él. Él se murió y él nunca supo que eso iba a pasar. Él era un médico. Y usted ve los libros que él escribió y son un montón de libros de medicina. Ni siquiera tienen que ver con religión, ni con ritos, ni con nada. Era un médico. Pero a alguien se le ocurrió que un día le iba a adorar a ese hombre. Y otro entonces dijo: oiga, eso está como buena esa idea. Y lo siguió. Y después otro y otro. Y empezaron a orar y a adorarlo y a buscar. Y claro, el diablo se aprovecha, toca a esta gente, hace un milagro y la gente lo adora, lo idolatra. El hombre se murió y nunca supo que eso iba a pasar. 150 años después, creo, de su nacimiento,
lo beatifican, lo canonizan. Algo similar pasó con María, la madre del Señor Jesús. Ella se murió y yo creo que ella no supo que eso iba a pasar. Y mire cómo idolatran a María. ¿Cuántas Marías hay? ¿Cuántas vírgenes Marías hay en el mundo? Creo que una por cada país que cree en ella, ¿no? Y aún más de una. Y está la negrita, y está la blanquita, y está la no sé qué, y la bajita, y la altica, y de todo tipo. Pues yo creo que ella se murió y no quería, no esperaba que eso ocurriera, ni tampoco quería que eso ocurriera. Pero el ser humano crea sus ídolos. Hay iglesia para todo. ¿Usted cree que lo único que hay es iglesia cristiana y ya? No, hay iglesia de Maradona. Yo creo que usted sabe eso, ¿no? Hay iglesia mesiánica, y no por el Mesías, sino por Messi. Iglesia mesiánica. Así que el mundo también arma sus ídolos. Y cuando el mundo arma sus ídolos, lo curioso, lo más impresionante es que ellos creen que de esa manera se están acercando a Dios. Hoy, por ejemplo, ¿hoy qué es? Para la tradición, el miércoles de ceniza. Y entonces hoy empieza el tiempo, una época de reflexión. Hermano, nosotros estamos en continua reflexión, en continua contrición, en continua santidad. No es 40 días, no es una semana, no es para que reflexionemos hoy acerca de cuál es nuestro comportamiento, que pidamos perdón por nuestros pecados y el viernes vamos a la rumba. No es que tal día no comemos carne y después sí, entonces los bacanales. No, eso no se trata. Se trata de una vida que agrade a Dios. Porque si no, lo único que estamos haciendo es levantando ídolos. Levantando ídolos. Volvamos a ver qué pasó entonces con los jueces. Estábamos en Jueces 10:6. Vamos a leer del 7 al 14. Yo les leo, o ahí lo tienen también, creo. Dice: entonces Dios, ¿qué pasó cuando Israel se postró delante de estos ídolos? Dios se enfureció contra los israelitas y dejó que los filisteos y los amonitas los dominaran. Durante 18 años los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en la región de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron ¿en qué? En graves problemas. Entonces los israelitas le pidieron ayuda a Dios, ahí sí, y le dijeron: hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar a dioses falsos. Hermano, eso es tremendo. Tremendo. Cuando estaban dice ahí en esa versión, cuando se vieron en graves problemas, entonces ahí sí buscaron a Dios, pero ya se habían postrado a otros ídolos, ya habían buscado a otros ídolos, ya habían dejado de adorar a Dios. Y esos ídolos de esas ciudades que ellos habían adorado, pues esas mismas ciudades fueron las que a ellos los agobiaron. Y entonces van a donde Dios a buscar su ayuda. Y dicen: sí, hemos pecado, hemos adorado a dioses falsos. ¿Qué esperaría uno que Dios respondiera ante eso? ¿Sabe qué les responde Dios? Y tal vez este es de los versículos que más impactan mi corazón. Dice: Dios les respondió: yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos. ¿No es verdad? Cuando ustedes me suplicaron que los salvara, yo los libré de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. Pero a pesar de esto, ustedes volvieron a abandonarme para adorar a dioses falsos. Así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses, ya que ustedes los eligieron, pues que ellos los saquen del problema. Ese es de los versículos, de los pasajes que más impactan mi vida y que me llama a mí a poner mi confianza en Dios.
Porque si yo llego a poner mi confianza en otra persona que no sea Dios, pues que ese otro me salve. Eso es lo que está enseñando ahí. Y eso es lo que pasa con el mundo. El mundo pone su confianza en cualquier otro Dios. ¿Y qué dice Dios? Pues que lo salve. Si quiere que lo salve el chance, pues que lo salve el chance. Si quiere que lo salve el brujo, pues que lo salve el brujo. Si quiere que lo salve una cruz en la frente, pues que lo salve esa cruz en la frente. Pero yo me quito, yo me hago a un lado. Es tremendo eso, hermano. Es tremendo eso. Tremendo que el maligno haya tocado tan terriblemente al mundo. Y a todo lo que el hombre pone su confianza, pues Dios va a decir que eso los salve, que eso los sane, que eso los prospere, que eso los bendiga, que ellos los saquen del problema. ¿Quién es especialista en sacarnos de problemas, mi hermano? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que los otros ídolos o los otros dioses no existen. O sea, no es que simplemente sean falsos, es que no existen. No existen otros dioses, solo hay uno. Y es Jehová de los ejércitos. No hay otro. Baal, Astarot y todos esos dioses y los brujos y todo lo que uno ponga la confianza que no sea Dios, eso no existe, no es real. ¿No le parece increíble que la gente ponga su confianza en una imagen, en una estatua, en una foto, en una cosa? A mí me parece tan tremendo. Y creo que de eso nos habla el tercer punto. Algo que tenemos que saber. Volvamos ahí a Juan, primera de Juan. Otra cosa que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que el tercer punto, mi hermano, es que sabemos, o sea, para evitar, para no caer en la idolatría, es que tenemos que saber que Jesús es el único Dios verdadero. Y usted ve esa imagen ahí. Yo no le voy a decir tranquilo, no le voy a decir a quién puede usted escuchar en las redes y a quién no. No, eso es allá usted, su asunto. Usted verá a quién escucha y a quién no. Pero es lo que sí le quiero decir es que hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesucristo, y que a Él es al que tenemos que darle honra, alabanza y honor, que Él es el ungido. Dale ese fuerte aplauso al Señor si es para Él. Él es el ungido, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos bendice. Algo que me parece a mí impresionante es que uno de los versículos que se utiliza para hablar acerca de la prosperidad, por ejemplo, es el que nos compartía la pastora Janet el domingo pasado, ¿cierto? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿En dónde está eso? Tercera de Juan, versículo 2, ¿cierto? El mismo apóstol Juan escribe ese versículo. Pero lo interesante del caso es que, como les decía al principio, el apóstol Juan escribe en contra de los charlatanes, no a favor de ellos. Y agarran ese versículo para hablar acerca de la prosperidad, pero de esta. Y esa gente se enriquece tremendamente y la gente los empieza a idolatrar.
Nosotros también hemos caído en esos errores. Por eso le digo que la idolatría es muy sutil. Llegamos a pensar, por ejemplo, que si no vamos a la iglesia, ay no, entonces no tengo la bendición. Si no voy al templo, entonces no tengo la bendición. No, si no paso al frente, no tengo la bendición. Hermano, dé su paso de fe, pase al frente si eso es lo que quiere, pero no ponga su confianza en cosas que no deben tenerlas. Yo pregunto en esta noche, ¿hay poder en la oración? No. Hay poder en Dios que responde a la oración. ¿Sí ve? Pero creemos, ponemos nuestra confianza en que hay que orar. Ay, no, no oré. Ay, y ahora no, me va a ir mal hoy. Hermano, pídale perdón a Dios y ore si eso quiere, pero no ponga su confianza en un rito, porque hace de la oración un rito. ¿Sí me estoy haciendo entender? No le estoy diciendo que no ore, no le estoy diciendo que no pase al frente, no le estoy diciendo que no se congregue, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que a veces hacemos de esas prácticas nuestro Dios. Y es Jesucristo el Dios verdadero. Es Jesucristo el Dios verdadero. Ay no, que hoy no leí, hoy no hice el devocional. No, ay no, hoy no leí el devocional del hermano Harold. Ay no, hoy no leí la dosis diaria, hoy no escuché la dosis diaria. No. No podemos poner nuestra confianza en eso. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, en Dios, en Dios. Claro, hay muchos hombres y mujeres de Dios que nos impactan, que nos edifican, que nos bendicen. ¿Sí o no? Hay muchos hombres de Dios. Yo he sido edificado por muchas personas, por hombres de Dios, y sigo siendo edificado y le doy gloria a Dios y le pido que siga colocando en mi camino más hombres y mujeres de Dios que sigan edificando mi vida. Pero Dios está sentado en el trono en el primer lugar y ellos por allá bien lejos, de pronto ni siquiera en el segundo. No podemos hacer de nuestras prácticas, de nuestro cristianismo también, idolatría. Tenemos que saber que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo tenemos que saber. No enfrascarnos de pronto en que si el calvinismo, que si el arrianismo, que si esto, que si lo otro. Listo, eso podemos discutirlo y chévere, y nos tomamos un cafecito y ya. Pero muy por encima de todo eso, Jesucristo es el Dios verdadero, y en eso tenemos que estar todos unidos, en esa verdad. Y es que lo peligroso del asunto es que el adorador, y escúcheme esto, el adorador lentamente se va convirtiendo en el objeto de su adoración. ¿Sí me escuchó lo que le dije? El adorador lentamente se va convirtiendo en el objeto de su adorador. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, él está diciendo, en la medida en que nosotros adoremos al Señor y estemos expuestos ante su gloria, ante el resplandor de su presencia, nos vamos transformando poco a poco a su imagen. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Esa es nuestra meta, mi hermano. Y si queremos llegar a ser como Cristo, tenemos que adorar a Cristo y solo a Cristo.
Nuestra meta no es convertirnos a la imagen del apóstol, a la imagen del predicador a la imagen de la no sé qué. No, ese no es nuestra meta. Nuestra meta es conformarnos a la imagen de Cristo. Pero otro de los capítulos, de los textos que impactan mi vida, es el Salmo 115. Se lo voy a leer. Lo voy a buscar porque aquí no lo tengo. Salmo 115. Si lo puedes poner allá, sería bueno. Es un salmo impresionante, mi hermano, que nos habla de eso, de cómo el adorador se va convirtiendo en el objeto de su adoración. Dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y empieza este hermano a escribir: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Pues nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Cómo son? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Mire, primero describe al ídolo. Primero lo describe y dice: ¿sabe qué? Eso es un pedazo de barro ahí, que puede que le hagan manos, que le hagan orejas, que le hagan narices, que le hagan ojos, que le hagan lo que quieran, pero nada de eso sirve. Pero lo más tremendo es que dice que semejantes a ese tiesto de barro son los que confían en ellos. No solamente los que lo hicieron, sino los que confían en ellos. Tremendo, ¿no? Si ve cómo se conforma. Por eso es que la gente no oye. Le habla a uno de Dios y no oye, porque no tienen oídos. Por eso es que ellos no hablan de las cosas de Dios, porque no tienen boca para hablar de eso. Por eso es que no pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver y agradecerle a Dios por su favor, porque no tienen ojos para ver. Por eso es que no pueden ir a buscar de la presencia de Dios, porque tienen pies pero no pueden caminar. Y yo hasta diría: tienen un corazón, pero un corazón de piedra que no siente. Se han conformado a este mundo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Se han conformado a este mundo. Tremendo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó entonces con Israel en los jueces? Volvamos a los jueces. Después de que ellos le dicen a Dios: Dios, sí, nosotros hemos hecho lo malo, nosotros hemos adorado a otros ídolos. Y Dios les dijo: sí, yo ya los había salvado, pero ustedes me volvieron a dar la espalda, y por eso ahora que ellos los salven. Entonces en el versículo 15 del capítulo 10 de Jueces dice: los israelitas volvieron a decirle a Dios: reconocemos que hemos pecado, así que haz con nosotros lo que lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ya. Quitaron entonces los dioses falsos que tenían y volvieron a adorar a Dios. Y él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Eso me parece, ese final me parece tan lindo. Pero hay una gran diferencia entre el Israel que le dice a Dios: sí, Dios, nosotros hicimos unos ídolos y te hemos ofendido. Y ya después este Israel que le dice: reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos hecho lo malo. Y no solamente, ese reconocimiento no solamente fue de palabras. ¿Qué hicieron? Los quitaron,
Quitaron los ídolos, dice, quitaron entonces los ídolos falsos, los dioses falsos que tenían. Ese es el arrepentimiento verdadero. Cuando nosotros vamos a Dios y le decimos: Señor, mira, yo he puesto en mi primer lugar, no sé mi hermano, que habremos puesto de pronto en el primer lugar que le corresponde al Señor. Pero como les digo, se ha permeado muy fácilmente eso en la iglesia. Aún pensamientos tontos. Hay gente que pone hasta, como dice el apóstol en Romanos, ¿no? Que se hacen imágenes de animales, de cuadrúpedos. Y hay gente que pone en primer lugar a la mascota, que pone en el primer lugar a su equipo de fútbol, ¿cierto? A mí me encanta el fútbol, me encanta mi equipo, Millonarios, y ahorita está jugando un partido muy importante contra el Once Caldas. Pero él está a años luz del primer lugar que ocupa mi Señor Jesucristo. Pero hay gente que, el fútbol o el deporte que sea, el tenis, bueno, no sé, el gym. El domingo pueden faltar a culto, pero al gym no. ¿Qué estamos poniendo en el primer lugar? No sé, yo puse ahí por unas imágenes. No sé si escucharon al señor Trump. El señor Trump, que tiene una idea fantástica, y es hacer una estatua en Gaza, ¿no? Una estatua de él, por supuesto. ¿Para qué? Le pareció una muy buena idea. ¿Sí ve? Y hay gente que, Trump. Pero así muchas ideas locas por el mundo. Y nosotros no podemos caer en lo mismo, mi hermano. Nosotros tenemos que saber esas tres cosas. Nosotros tenemos que saber que la idolatría es pecado. Nosotros tenemos que saber que ya no le pertenecemos al mundo, sino que somos de Dios. Y nosotros tenemos que saber que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Y que Él está por encima de cualquier predicador, influencer famoso o cualquier nueva doctrina. Hermano, cuidado con las nuevas doctrinas. No hay nueva doctrina. ¿Qué es eso? No hay nueva revelación. Cuidado con eso. Cuidado con el Señor me dijo. Eso es serio. Si el Señor se lo dijo, que sea cierto. Yo escucho por ahí a los predicadores a veces y dicen, y el Espíritu de Dios me dijo tal cosa, y yo digo: oiga, pero eso no está en la Biblia. Eso no se lo pudo haber dicho el Espíritu de Dios, porque si se lo dijo el Espíritu de Dios, tiene que estar en la Biblia. Si no, no. ¿Me escuchó? Entonces, a veces lo hacemos, sí, y lo dijo el profeta y lo dijo él. No, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿A quién le estamos dando el primer lugar? ¿Qué está quitando ese primer lugar de Dios en nuestra vida? Sí, hay algo que lo quita, porque puede ser incluso hasta los hijos, incluso la mamá, el papá, la esposa, el carro, el trabajo, la plata. ¿Qué está ocupando ese primer lugar? ¿A qué cosas no le podemos decir que no? Porque probablemente por ahí está el asunto. Al único que no le podemos decir no, Señor, es a Dios. Lo que Él mande se hace. Él es Dios. ¿Qué cosas del mundo he adoptado en mi cristianismo? Eso es para pensarlo, para analizarlo. Si estoy idolatrando a hombres, es que es tremendo hombre de Dios, es que es el ungido. Mi hermano, todos somos ungidos. Todos. Nadie es más ungido que otro, porque el Espíritu Santo no se da por medida.
Nadie tiene más unción que otro. ¿Se puede medir el Espíritu Santo? Fue para decir, es que tiene más unción que... No. Y correr hacia Él porque es que tiene más unción que... No. Tenemos la unción del Santo, vamos a Él. Y Él nos unge. Vamos a Él, corramos a Él. Porque solamente en Él tiene que estar puesta nuestra confianza. Me parece bonito de Jueces que termina diciendo que Dios se sintió triste porque vio a su pueblo que estaba afligido. Mi hermano, ¿quién más puede sentirse así cuando nosotros estamos en problemas o en dificultades? Solo nuestro Dios, solo nuestro Señor Jesús. Solo Él nos entiende y nos comprende. Vayamos a Él, no vayamos a otro. Él nos comprende. Y si estamos tristes, Él se va a poner triste con nosotros. Y si estamos contentos, Él se va a poner contento con nosotros. Si estamos en bendición, Él se va a alegrar con nosotros. Y si estamos en necesidad, Él nos va a ayudar. Él siempre va a estar con nosotros. Él lo prometió. Por eso envió al Espíritu Santo, para no abandonarnos, para no dejarnos huérfanos. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador precioso que nos abraza y nos entiende. Amén. Entonces vayamos a Él. Póngase de pie, por favor. Vamos a ir a Él en esta noche. Vamos a adorarle, a exaltar su nombre, a bendecirle. Amado Dios.